Muy buenos días. Quiero agradecerles la invitación que me hicieron y especialmente a Philippe por esta generosa convocatoria a la que me ha invitado. Yo quisiera partir indicando tres cuestiones que parecen haber sido estructurales en las transformaciones de los diseños de universidad en América Latina desde los años 80 en adelante. El primero tiene que ver con el cambio en los modelos de gobierno universitario. El segundo tiene que ver con la introducción de un concepto que, a pesar de que no aparece en la literatura de manera explícita, subyace a los discursos que la organizan y que tiene que ver fundamentalmente con la idea de una economía universitaria centrada fundamentalmente en los mecanismos de gestión, en los indicadores y en los sistemas de evaluación del rendimiento académico a partir de un concepto tremendamente ambiguo, polémico y que hasta el día de hoy carece de una terminología exacta llamada la calidad, pero que ha servido para nutrir un conjunto bastante grande de ideologías en torno a cuáles deberían ser los parámetros y los ideales de funcionamiento académico y, por tanto, las misiones y visiones de las propias universidades en torno a este concepto. Y, en tercer lugar, aparece el problema que hoy día nos convoca y que de alguna u otra manera hace estallar cierta estructura legal y jurídica de las universidades latinoamericanas a partir del problema de la participación y de las figuras de su democratización. Entonces podríamos decir que en conjunto lo que hay detrás de toda esta discusión sobre lo que ha ido pasando en los últimos 30 años en el contexto latinoamericano tiene que ver con una cierta economía política de la universidad, que es un fenómeno que requiere unos estudios que nos saquen un poco de las tendencias más normativas o técnicas que tratan justamente de estructurar lo que podríamos llamar serían los modelos universitarios en función de dos lógicas fundamentales. Por un lado, una institucionalización corporativa que tiende justamente a subestimar, que tiende a desplazar lo que podríamos llamar son las representaciones políticas de los distintos estamentos que la conforman, y segundo, unos modelos de gestión que en función justamente de esta lógica concentran el poder y los dispositivos de administración del poder universitario en grupos selectos altamente gerenciales que organizan justamente diseños de universidad en función ya no de intereses nacionales, sino que particularmente en vínculos cada vez más estratégicos con nichos de mercados, con clúster, modelos de investigación aplicada y esencialmente con lógicas del empleo. De ahí entonces que una de las cuestiones que se ha hecho evidente es cómo la demanda del sistema de acreditación respecto a las universidades se funda en la necesidad de garantizar al menos 4 o 5 estándares fundamentales para que las universidades sean reconocidas en torno a estas lógicas de calidad. La primera de ellas tiene que ver con lo que podríamos llamar, y ustedes ya lo conocen, la mayoría ha pasado por los procesos de acreditación, el problema de los vínculos con el medio. Vínculos con el medio que se deben traducir en un reconocimiento por parte de las estructuras de producción de el grado de profesionalización que los estudiantes adquieran para poder comportarse ante ambientes de alta demanda, tecnologización, pero que curiosamente además están diseñados desde el punto de vista laboral para estructurarse como modelos de precarización del trabajo. De esta forma, entonces, lo que se espera es que los estudios que realizan los estudiantes sean capaces de permitirles a estos una adaptabilidad recurrente a la idea de una crisis del sistema del trabajo y, por tanto, una permanente lógica de alteración de la movilidad laboral. Eso tiene una consecuencia muy fuerte porque implica que de una u otra manera el llamado modelo de la calidad universitaria en este punto lo que promueve es básicamente lo que podríamos llamar, como lo señaló en algún momento Isabel Lorey cuando describía la relación entre universidad y neoliberalismo, la precarización de sí, y que está directamente vinculado a que el régimen del trabajo se subordina a la idea de que cada vez más los individuos tienen que hacerse autogestores y emprendedores de proyectos que como tienen un tiempo finito de producción, implican que ninguno de estos proyectos garantiza una estabilidad permanente. De esta forma, entonces, la autogeneración de empleabilidad por parte de este nuevo profesional lo coloca en una situación paradojal. Por un lado, es empresario de sí mismo, pero por otro lado, su propia creatividad y su potencialidad lo coloca en una situación de permanente inestabilidad, lo que podríamos llamar en términos más globales, como lo plantea Mauricio Lazarato, un paro estructural.
Es curioso, no es que pierda el trabajo, sino que tiene que generar continuamente en condiciones para poder crearlo, producirlo y al mismo tiempo mantenerlo. Pero la estructura misma del trabajo, como está subordinada a la lógica del capital, solamente le permite periodos más o menos finitos para poder participar de él. Esto es lo que algunos han llamado de otra manera la flexibilización laboral, pero ustedes pueden darse cuenta que el término esconde una aberrante lógica donde de lo que se trata es de destruir incluso uno de los principios clásicos del liberalismo, la relación entre capital y trabajo, por una relación ahora subordinante donde la producción se vuelve el régimen global de la organización de la vida, no solamente de la vida laboral, sino que también de la vida privada de los seres humanos. Lo que hace estallar una serie de convenciones y por tanto también golpea fuertemente en la naturaleza del conocimiento de las universidades. Porque obviamente la pregunta es ¿qué debemos enseñar a los estudiantes para que puedan de alguna manera enfrentarse con un contexto, con un mundo como ese? Y obviamente por otro lado, los regímenes que demandan este tipo de profesional están exigiendo a las universidades que lo organicen en función de que tengan la capacidad estratégica de poder moverse dentro de esta precarización, porque justamente es lo que les interesa. Entonces se produce una tensión porque eso genera un segundo momento que estaría directamente ligado con la transformación del currículum. Y en ese plano entonces de lo que se trata de que el currículum ahora no desarrolle lo que podríamos llamar son unas concepciones sobre el conocimiento, sino que fundamentalmente potencia el conocimiento en torno a determinadas políticas y estrategias que lo definen. En este plano yo creo que es una cuestión que a nosotros nos resulta tremendamente sensible, porque tanto los modelos de investigación, los sistemas de financiamiento, las orientaciones hacia dónde va esta dirigida, lo que están exigiendo es que modifiquemos nuestra concepción sobre la producción de conocimiento. Y aquellas áreas, aquellos sistemas de saber que no entran dentro de esta demanda, tienden de alguna manera a ser de alguna forma invisibilizados, neutralizados por el propio discurso. Y por tanto tampoco se convierten en nichos de exploración por parte de las universidades. El fenómeno es que en los últimos 10 o 15 años, a nivel latinoamericano aproximadamente, se han cerrado cerca de 40, 50 facultades vinculadas con áreas que se consideraban que para el nuevo contexto ya no eran importantes. Por otro lado, se han resignificado espacios, como lo que ocurre, por ejemplo, con la comunicación, que hoy día tiene cerca de 1.700 facultades en toda América Latina. Pero muchas de estas están directamente vinculadas con una redefinición de lo que se entiende por comunicación, y que ya obviamente no está asociado con medios, sino con lo que se conoce como las nuevas tecnologías de información. Y por tanto opera como un segmento de enlace con también estos modelos de trabajo que ha vinculado con las llamadas industrias creativas, da forma a un nuevo concepto, donde diseñadores gráficos, especialistas en software, empresas que trabajan con la venta de productos informáticos, generan asociaciones finitas en el tiempo que muchas veces logran instalarse en el mercado o a través de fondos privados, de fondos concursables, para desarrollar proyectos locales o asociados a lo que se van a conocer como ciudadanías mediáticas, como se ha dado en llamar en algunos casos. Y aparece nuevamente un vínculo entre desarrollo, democracia y ciudadanía, vinculado fundamentalmente a la protección de ciertos nichos laborales y a organización de nuevas formas de empleo. Pero que, insisto, todo esto bajo una estructura de alta precarización. Entonces, si el primer momento tiene que ver con el diseño de un vínculo entre universidad y mercado, y el segundo tiene que ver con el hecho de que ese vínculo lo que produce es un efecto sobre las políticas del conocimiento, el tercero está directamente vinculado con la administración universitaria, ya que justamente esos modelos de conocimiento que tienen que asociarse con los segmentos de empleabilidad exterior a la universidad suponen reorganizar la estructura del gobierno universitario. Y por tanto redefinir cuáles son los roles, no solamente de los equipos académicos, sino también de los equipos directivos que tienen la responsabilidad de conducir esas áreas de conocimiento. Entonces, bajo esa fórmula ustedes se encuentran con que aproximadamente desde los años 80 en adelante, teniendo a Chile como uno de los ejemplos que otros países tomaron, aparece un desplazamiento de lo que se conocía dentro de la terminología de la literatura que trabajaba el tema de la universidad como gobierno universitario a los gobiernos corporativos. Y estos gobiernos corporativos destacan una alteración en lo que podríamos llamar son las formas distributivas de la representación de los distintos segmentos. Se hace notable, por ejemplo, que en casi todas las universidades, en la mayoría particularmente privadas, se construye una corporación
que tiene un directorio, debajo de un directorio hay un régimen ejecutivo que está constituido principalmente por las autoridades académicas, que ya no dependen directamente de la comunidad académica, sino que rinden cuentas a este directorio que a su vez finalmente diseña las políticas en acuerdo con las corporaciones. Entonces, obviamente que bajo esa modalidad centralizada y jerárquica, la participación de estudiantes, académicos y funcionarios se vuelve irrelevante porque las decisiones estratégicas no pasan por ahí, ya que buena parte de las corporaciones, a partir de los directorios que las componen, fundamentalmente orientan el trabajo a diseñar un modelo de universidad que se haga flexible y al mismo tiempo paralela a las transformaciones de la economía, y a su vez recoja con mayor rapidez y también con mayor adaptabilidad las demandas que el mercado le propone. Entonces, en ese plano, muchos de los modelos de acreditación, en el fondo, esconden esa exigencia a que sobre todo las universidades públicas vayan modificando sus estructuras de funcionamiento en esa dirección. Por eso que el tema de la acreditación se ha vuelto tremendamente sensible, a partir de un concepto que sería este tercer punto que mencionamos, perdón, el cuarto punto que mencionamos, que tiene que ver cómo estos diseños de administración finalmente tienen como tarea reorganizar la universidad a partir de uno de sus elementos centrales y fundamentales, que es el currículum. Y ahí entonces ustedes se pueden dar cuenta cómo el currículo empieza a ser cargado de una demanda de administración, de funcionalidad, al mismo tiempo que se quiere también preservar que los perfiles de egreso estén directamente relacionados no tanto con el saber configurado, sino más bien con las garantías de que ese perfil pueda ser capaz de asumir las demandas que le va a traer el nuevo modelo de la empleabilidad. Es decir, si lo miráramos desde un punto de vista más global, más estructural, efectivamente las universidades en los últimos 20 años han sido transformadas, han sido reconfiguradas y de una u otra forma en ellas coexiste una cierta concepción del saber entendida como un proceso de formación humana, conjuntamente con una configuración de saber orientada a la producción de un tipo de empleado flexible. Y esa contradicción, sobre todo en las universidades públicas, se hace cada vez más evidente porque los últimos movimientos sociales que en Chile han permitido que la discusión sobre la participación, sobre el gobierno universitario, sobre la economía y el financiamiento de la universidad, pone en evidencia justamente la crisis de una modalidad que hace incompatibles los dos modelos, pero que coexisten en ella de un modo que a veces sencillamente nos obliga a tener que asumir formas de administración y, por otro lado, negar condiciones estructurales de funcionamiento. En la mayoría de los casos eso se expresa en bajos fondos, condiciones que se traspasan a los propios académicos para que ellos asuman los perfeccionamientos académicos, altas exigencias de participación en un cierto mercado académico que tiene que ver con los indicadores que den rentabilidad a las universidades. Ya sabemos que hoy día prácticamente ninguno de nosotros puede participar del proceso universitario si no está con grados superiores a las licenciaturas, que cada vez más se valora, que nos situemos dentro de publicaciones de corriente principal, que en algunas universidades se llega a pagar el doble de los sueldos por publicar en ICI. La Universidad Diego Portales, por ejemplo, paga $1.000.000 por la primera publicación ICI que el académico produzca. La segunda y la tercera reciben $800.000 y la cuarta y quinta ya bajan a un estándar de $500.000. Es decir, cuando ya te empieza a estimular la idea de que es razonable, es necesario, es fundamental que el académico publique en ICI y que si no lo hace, de alguna manera queda fuera de lo que podríamos llamar la élite que opera con los vínculos estructurantes, uno se tiene que hacer entonces la pregunta, bueno, ¿qué es ICI? ¿Qué son las revistas de corriente principal? ¿Y cómo se le puede dar legitimidad a una institución que evalúa la raza de los perros igual que la calidad de los artículos científicos? Entonces, ahí hay algo que también la voz académica de alguna manera ha omitido, ha silenciado, porque no se trata de cuestionar el rendimiento y el reconocimiento de la obra, sino que se trata también de determinar por dónde legítimamente debe pasar para que tenga la valoración necesaria. Porque todos estos indicadores, como ustedes se pueden dar cuenta, son mecanismos de legitimación, no de validación institucional. Entonces, en ese plano, la verdad es que, ¿de qué nos sirve tener, no sé, 40 publicaciones ICI si estructuralmente el Estado chileno no ofrece
una estrategia de desarrollo para investigación. ¿De qué sirve que el académico haga 20 postdoctorados si luego tiene una precarización de empleo tal que tiene que hacer clase en 4 o 5 universidades para poder cubrir los recursos necesarios, para poder comprar libros, para poder mantenerse actualizado y poder desarrollar las clases que el propio modelo de calidad le está exigiendo? Es decir, se dan cuenta que es bastante paradojal la lógica. Porque por un lado se normaliza lo que podríamos llamar una estandarización y por el otro lado esa estandarización tiene que ser subvencionada por el propio profesor, debido a que el modelo universitario no diseña unas políticas que económicamente vayan en dirección a ello. Muy por el contrario, se trata de que cada vez más cada uno de nosotros sea gestor de su propio, como se le dice hoy día con estos términos que inventa con tanta facilidad el discurso neoliberal, el emprendizaje. Esta mezcla de emprendimiento y aprendizaje que en el fondo son puros recubrimientos ideológicos de una cuestión que esconde el problema de fondo, que lo que obviamente está ocurriendo es que las políticas académicas han sido sustituidas por políticas de producción. Entonces, de una u otra manera, los propios estudiantes nos están demandando que respecto a eso tengamos una voz. Es decir, hasta dónde podemos sostener políticas de producción pensando que son políticas de conocimiento, porque en algún momento las políticas de producción y de conocimiento van a estallar y van a hacer evidente justamente la diferenciación que las justifica. Y por tanto el propio proceso del espacio académico va a quedar de alguna manera interpelado, porque justamente uno de los actores que menos relevancia para la estructura hoy día tiene es la voz académica. La nuestra es cada vez una voz más testimonial o moral, pero ha perdido fuerza política. Y por tanto, en ese marco, efectivamente hoy día el profesor universitario no representa para el conflicto un segmento significativo. Y entonces las declaraciones, los llamados al diálogo, el reconocimiento de la justicia, de la movilización, son tópicos de los que podemos dar cuenta, pero que a pesar de ello solamente nos colocan en una situación todavía, hay que decirlo honestamente, esto es algo que hemos discutido varias veces en la Universidad de Chile, los colocan en una situación marginal. Es decir, este escenario debería ayudarnos a reposicionar el lugar político de los profesores y a pensar de qué manera estos deben ser reconocidos en el papel que juegan y por tanto una voz. Ahora, esa voz está directamente asociada al problema de fondo que hay acá, la representación, la participación democrática, que sería este quinto punto que mencionábamos, y que obviamente tiene que ver con un rediseño de los modos de cómo se participa en la discusión del gobierno universitario. Ahí donde de lo que se trata justamente es de volver a pensar el gobierno universitario y no justificar los gobiernos corporativos. Obviamente que eso tiene distintas realidades porque en América Latina se calcula que hemos pasado en 1980 de un promedio de aproximadamente 15 millones de estudiantes universitarios a una cifra que hoy día es bastante impresionante. Se habla, si los números son exactos, aunque estos son siempre relativos, como ustedes podrán entender, se habla de 60 millones de estudiantes universitarios en el continente, con realidades y al mismo tiempo condiciones de estudio que van desde las más precarizadas, de las condiciones más básicas de funcionamiento, hasta otras donde uno se encuentra, ¿verdad?, con universidades que no son universidades, sino que son verdaderos resorts, y que obviamente construyen un nuevo régimen de élite. Y ese es otro punto que está en juego. Todo este debate que algún mundo se dio con el famoso Cotamil en Santiago, de todas estas universidades que se colocaban por encima de los 1000 metros. Bueno, detrás de esa imagen, lo que se esconde efectivamente una organización del conocimiento que propone el desarrollo de nuevas élites que están diseñando el país a partir justamente de la legitimidad que da este modelo de universidad, que las propone a ellas como las garantes del vínculo entre desarrollo y mercado a través del conocimiento aplicado. Entonces, en ese plano, aunque las realidades pueden ser muy distintas en términos de los procesos culturales, políticos a nivel latinoamericano, se podría decir que en estos 5 puntos se encuentra de alguna manera un elemento común a todas ellas, que tiene que ver con la participación democrática, que tiene que ver con la transformación del currículum, que tiene que ver con el diseño institucional, que tiene que ver con la participación de los académicos y que en última instancia tiene que ver con la transformación del régimen universitario de acuerdo a lo que ha sido la dominante neoliberal durante los últimos
30, 35 años, con distintos matices, porque obviamente no es lo mismo la universidad que se produce en un proyecto como el neoliberal chileno, donde se propicia una lógica de modernización incluyente, que fundamentalmente permite que todos participemos a través de una política económica que genere un endeudamiento crónico, de tal manera que uno se vuelve leal al mercado porque no puede salir de él, a modelos, por ejemplo, de universidad donde la modernización es excluyente, como ocurre en Centroamérica, donde todavía un número importante de las mismas está administrada por las comunidades religiosas, como ocurre, por ejemplo, en Nicaragua, El Salvador o Guatemala, donde son particularmente los grupos salesianos los que tienen el fuerte de lo que podríamos llamar es la producción de un conocimiento, que vinculan también con una polémica que en los últimos 2 años se ha vuelto muy fuerte para ellos y que los ha puesto de alguna manera en tensión con el Estado. En Guatemala, en Salvador y en Nicaragua, en los últimos 5 años se han encontrado documentos pertenecientes a las policías políticas. De hecho, la semana antes pasada, en Guatemala, en una casa fuera de la ciudad, se encontraron en un sótano una cantidad de cerca de 1.500, 1.200 expedientes de ejecutados políticos por los escuadrones de la muerte guatemaltecos. Y eso ha generado que el único lugar donde la ciudadanía confía que este material puede ser procesado para levantar una memoria del horror, como se le ha dado en llamar, o archivos del horror, como se le ha dado en llamar a esta discusión, sea justamente la universidad. Entonces, es muy paradojal porque nosotros acá el problema de la memoria lo pusimos en una serial, los archivos del Cardenal, ¿se dan cuenta? Entonces, hay un desplazamiento raro en esa figura. Entonces, también cambian. Igual las universidades salesianas de Centroamérica operan con un modelo de ingreso a través de aranceles, con matrícula que se paga, pero estructuran un acuerdo con el Estado donde éste les permite un cierto campo se podría llamar de libertad ideológica. Por tanto, se les dio a estas universidades la garantía de que fueran los administradores de estos archivos y no, por ejemplo, una oficina del Estado o el sistema judicial, porque la ciudadanía en general desconfía del ejército, desconfía del Estado, desconfía de la policía, desconfía de los partidos políticos. Entonces, la mediación entre sociedad y entre sociedad y Estado en Centroamérica la sigue generando la universidad. En cambio, en los países del sur, en general, la tendencia ha sido a que la mediación entre sociedad y Estado la determina el mercado. Y a su vez, el mercado genera las condiciones de diálogo con la sociedad a través de las universidades. Entonces, se ha reconfigurado el espacio. Hoy día, obviamente, que las universidades no contribuyen a lo que se llamaría en el modelo nacional desarrollista, al desarrollo nacional. Y entonces, por tanto, las propias universidades públicas, bajo el argumento neoliberal, la verdad es que no están vinculadas a la estrategia del desarrollo del país. No están conectadas con el país. Entonces, para un neoliberal, efectivamente, ¿por qué habría que financiar universidades públicas? ¿Para qué? ¿Por qué seguir manteniendo altas, de acuerdo a su imaginario, altos grupos burocratizados cuya finalidad última tiende a ser reproducirse debido a que los mecanismos legales para poder generar un movimiento más flexible del empleo están de alguna manera coaptados por el propio estatuto administrativo? ¿Por qué no potenciar toda esta inteligencia que aparece en el mundo académico, reorganizándolo en clúster, en nichos de saber, que obviamente tengan mayor variabilidad, mayor movilidad y que no estén de alguna manera afectados, entre otras cosas, por lógicas como la de Chile Compra, donde finalmente, como ha ocurrido muchas veces, las cosas llegan después de que uno ya las necesitaba. Entonces, toda esta idea de que la imagen de la universidad pública está en crisis, no es solamente la idea de un cuestionamiento a la administración que ha hecho el Estado neoliberal, sino que si hay algo en que coinciden los que están en contra del propio Estado neoliberal, es que la universidad pública está en crisis. La universidad pública está en crisis para todos. Por tanto, la pregunta que se hacen algunos es, bueno, si está en crisis, ¿por qué necesitamos una universidad en crisis? Transformemos la universidad en algo que se potencie. Y ahí entonces aparece el problema político de fondo. ¿En qué hay que convertir las universidades públicas para que se potencien? ¿A quién le interesa el tipo de potenciación que se puede hacer de ellas? ¿En qué dirección deberían ir estas potenciaciones? ¿Quiénes son los que en última instancia recibirían los beneficios de estas transformaciones? Entonces, la discusión de fondo ni siquiera tiene que ver con el problema de la participación política de los estamentos.
La participación de fondo tiene que ver acerca de cuál es el modelo de universidad que estamos dispuestos a pensar. Si creemos todavía que la universidad pública no solamente tiene un valor testimonial, republicano, sino porque preserva algo que a mi juicio me parece fundamental y que muchos hemos discutido. La universidad es uno de los espacios fundamentales para poder pensar la injusticia, porque en el momento en que la sociedad deja de pensar la injusticia, la sociedad empieza a destruirse a sí misma. Entonces, ni siquiera es un problema técnico económico, es un problema que tiene que ver con las escalas de vida de los seres humanos. La universidad es el espacio justamente para formar personas y al mismo tiempo para darle una oportunidad de que su condición de persona sea dignificada justamente por la estructura social a la que pertenece. No es tarea de la universidad, y si lo es, debería darse de un modo en que justamente no castigue otras tareas. No es tarea de la universidad garantizar que el mercado pueda funcionar libremente. Eso es tarea del propio mercado, ya que supuestamente el mercado tiene las garantías para hacerlo. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son las relaciones, sin colocarse en una posición ni dogmática ni cerrada, cuáles son las relaciones que hay que establecer hoy día entre mercado, Estado y universidad? Ese es el problema que a mi juicio estamos enfrentando como desafío, y es la gran discusión de fondo. No es solamente volver a la educación gratuita, porque también uno podría decirlo de otra manera, ¿gratuita para qué? ¿Bajo qué condiciones? ¿Cómo se garantiza la gratuidad? ¿Quién financia finalmente la gratuidad? Nuestros propios impuestos, por tanto, al final de cuentas lo que estamos pidiendo no es gratuidad, sino que se produzca una reforma tributaria. Entonces, ¿resuelve la reforma tributaria un modelo de desarrollo que permita obtener más fondos? ¿Por qué habría que darle más fondos a las universidades públicas? ¿Cuáles son, en el fondo, como se dice hoy día, sus competencias para que pueda justamente seguir siendo un espacio de conocimiento que privilegia determinadas opciones que la sociedad necesita? ¿Cuál es el vínculo hoy día entre la sociedad pública y la sociedad? Entonces, los escenarios se han abierto. Una de las cosas fascinantes que ha generado el movimiento estudiantil es que nos está obligando a tener que tomar posiciones. Los últimos 20 años la transición nos acostumbró a que no solamente era incómodo e incorrecto tomar posiciones, sino que incluso alteraba y podía de alguna manera dañar la democracia. Ahora hemos descubierto que paradojalmente, para poder proteger la democracia y para poder convertirla en un espacio que dé de alguna manera de reconocimiento y dignidad a todos, justamente hay que tomar posiciones. Estamos en una hora delicada. No es un momento histórico, como les gusta decir en cierto momento. Es un momento, podríamos llamar, estratégico. Y obviamente en ese momento lo que hagamos, lo que dejemos de hacer, lo que digamos y dejemos de decir, va a ser significativo. Justamente los momentos que estamos viviendo nos puede permitir entender que quizás ahora sea momento de que los claustros académicos no solamente discutan cómo apoyan a los estudiantes, y también empiecen a discutir cómo se apoyan a sí mismos, cómo se constituyen verdaderamente en estrategias políticas, cómo diseñan fuerzas que les permitan instaurarse también como un poder, porque en última instancia, todos lo sabemos, lo que está aquí en juego es una cierta concepción del poder. La disputa finalmente es respecto a una cierta concepción del orden. Y entonces el Estado chileno cree que el orden que ha constituido a partir del pacto entre clase política y empresariado es el único orden que debe respetarse. Y la sociedad tiene que someterse a ese pacto porque gracias a ese pacto somos un país envidia a América Latina. Entonces para ellos no es entendible que nos quejemos. ¿De qué nos estamos quejando? Es decir, el argumento rápido va a ser, miren Haití. Miren Haití, ¿de qué se quejan? ¿Por qué se quejan? Es decir, este es un país que hoy día da estabilidad, da confianza, genera recursos, permite el acceso. ¿Hay problemas de participación? Sí, pero podemos hacer reformas. Hay problemas de endeudamiento crónico, pero podemos dar más créditos. Hay problemas de calidad de la educación. Bueno, podemos generar colegios de excelencia. ¿De qué se quejan? ¿Se dan cuenta? Es decir, es tan ideológica la discusión que se termina naturalizando. Y termina volviéndose algo así como una discusión de indicadores, de medidas y de reformas. Entonces, en el fondo yo creo que, con esto termino, que sería importante volver a hacer la discusión política. La discusión política, es decir, en el más alto sentido lo que se entiende en el campo universitario por política, que es la construcción simbólica del poder. No las mediaciones institucionales, no las negociaciones y los pactos en determinadas fuerzas, sino la construcción simbólica del poder. Y la pregunta sería, ¿cuál es la construcción simbólica del poder que los académicos,
de las universidades públicas pueden proponer, justamente para pensar un poder que esté al servicio de la gente y no la gente al servicio del poder. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la acogida que me han dado y debería disculparme, pero la verdad es que no sé cómo voy a responder todo esto porque son cuestiones de política estructural que requieren una inteligencia social trabajando muchas de estas cuestiones. Entonces, más bien quizás comente algunas cuestiones que me parece que podrían servir de ayuda para entender el asunto. Respecto al problema del vínculo entre economía y universidad, yo creo que hay que ponerse a pensar en modificar globalmente los modelos de aporte basal y que al igual que en otras partes se ha hecho, por ejemplo, como ocurre en Argentina, un fondo nacional para las universidades. Y que sea un fondo asignado presupuestariamente de tal manera que no quede sujeto a las veleidades de un gobierno, sino que sea una responsabilidad estatal. Entonces, si modificamos eso, lo mismo debería ocurrir con Fondesit. Fondesit debería generar un Fondo Nacional de Investigación y no establecer convenios patrimoniales con los investigadores. Eso yo creo que podría ayudar a redefinir un poco la relación y al mismo tiempo transparentar los recursos, de tal manera que uno da cuenta pública a la comunidad nacional de investigadores y el Estado da cuenta pública al Fondo Nacional, es decir, a los ciudadanos de que está invirtiendo el dinero en la formación de sus hijos. Respecto a lo que tú señalabas sobre el neoliberalismo, hay que pensar que efectivamente las sociedades que entraron en los procesos de neoliberalización lo hicieron en distintos periodos, con modalidades históricas en algunos casos más pacíficas, en otros más violentas. Los modelos de transición, bajo el auspicio de las llamadas teorías de la gobernabilidad, que se dieron a partir del año 84 en adelante, diseñaron distintas estrategias, pero en el fondo, con el tiempo, muchos de los estados se vieron de alguna manera involucrados en diseño de políticas neoliberales. En el caso argentino, o probablemente es que las políticas neoliberales estén más focalizadas en la industria que en la educación. En el caso ecuatoriano se está tratando de construir un proyecto de distanciamiento con una modalidad que estaba fundamentalmente centrada en la administración y en la explotación de los recursos agrarios. En Venezuela hoy día nos encontramos con la paradoja de que a partir de la creación de la llamada Universidad Bolivariana, que tiene en este momento para poder contrarrestar la fuerza ideológica de la Universidad Central, más de 100.000 estudiantes, ya se están produciendo tensiones al interior de un estudiantado que, a pesar de que saluda la causa bolivariana, se encuentra en una tensión muy fuerte porque la propia estructura del gobierno de Chávez, hay que decirlo lamentablemente, es una estructura bastante corrupta. Y entonces eso ha generado pugnas de poder interno, sobre todo a las puertas de que la enfermedad del propio presidente ya está generando todo un ambiente respecto a cuál podría ser su sucesor. Y la persona que más capacidades tiene de proyectarse en esa línea, que es una persona reconocida de izquierda, no es querida por los militares. Y así lo han hecho saber. Entonces, y obviamente que lo que hizo Chávez en Venezuela, al igual que lo que hizo Uribe en Colombia, fue construir una clase social que protegiera al Estado en un país sin nación. Uribe, es curioso, siendo un presidente de derecha, incrementó en sus 2 periodos los fondos a las universidades públicas. Y con ello generó lo que podríamos llamar una plataforma de profesionales y técnicos al servicio del Estado. Porque un Estado sin clase social tiene una dificultad mayúscula para poder negociar con grupos de poder tan fuertes, como los militares, los narcotraficantes, los empresarios. Entonces, curiosamente, quien le permitió de alguna manera tener un soporte político fue justamente la universidad. Entonces, si uno se pone a revisar la historia de la Universidad Latinoamericana, es fascinante el modo en cómo se ha involucrado en distintos tipos de procesos. Y obviamente que yo generalicé en aquellos aspectos que tenían que ver estrictamente con el funcionamiento de los modelos curriculares, porque en general la mayoría de las universidades con modelos de acreditación distintos, de autorregulación, de validación, etcétera, han tendido de alguna manera a homogenizarse en torno a ¿qué? A esta idea de Boloña de que por lo menos las universidades deberían tener un lenguaje común respecto a lo que entienden como educación universitaria.
Entonces, en ese plano, el problema de las políticas curriculares, los diseños de conocimiento, los gobiernos corporativos, fueron los énfasis que puso respecto a eso. Obviamente que sería infinita la cantidad de diferencias que uno pueda destacar en términos de los modelos universitarios y de las concepciones y de las predominancias. No es lo mismo enseñar antropología en una sociedad étnica como la boliviana que enseñar antropología social en una sociedad urbana fuertemente clasista y que se imagina blanca como la chilena. ¿Se acuerdan? Entonces, hay tensiones y obviamente eso pone énfasis. Allá tiene mayor importancia la etnología y aquí en el fondo lo que se hace es una especie de antropología social que en muchos casos curricularmente mirándola no es muy distinta a una sociología. Y hay una gran dificultad entonces en el diseño de los currículum en torno a cuál es el énfasis antropológico, una discusión que se ha dado muchas veces en la Universidad de Chile respecto a antropología y sociología. Es una tensión curricular. Obviamente yo estoy exagerando, caricaturizando un poco, pero es para relevar un poco los problemas con los que nos enfrentamos. Y obviamente muchas veces la acreditación en cierta medida ha ayudado a volver visible esa imposibilidad de construir las singularidades. Porque justamente, ¿cómo vas a construir singularidades al mismo tiempo? El modelo te pide que estandarices. Ahí hay algo que habría que reconocer. Efectivamente, el mundo académico como el mundo estudiantil es tan heterogéneo que uno cuando, por ejemplo, observa a los estudiantes marchar y ve de aquellos que van con las viejas consignas del estudiantado del 68, al lado de estudiantes que se disfracen igual que los escoceses de Corazón Salvaje o Corazón Valiente, esta película de Mel Gibson, y que buscan distintas modalidades, tú te das cuenta de que la marcha no es homogénea. Pero ¿qué produce? La heterogeneidad está saldada, de alguna manera está resuelta, en que la demanda es común. Entonces, quizás desde el punto de vista político sería necesario entender que, primero que nada, ningún claustro es representativo de la comunidad. Habría que sacarse esa especie de prurito, de fantasma culposo de que la democratización pasa porque todos estén representados, porque nunca ha sido así. Los modelos, los claustros académicos en el fondo se conforman a partir de aquellos que se sienten llamados a realizar una tarea. Y si son capaces de convencer a otros a que participen, bien. La democracia no es un fenómeno que se constituye en la homogenización de los criterios, por el contrario. Pensando en las propuestas que hace el mismo Jacques Rancière, el problema político es que siempre tenemos que enfrentarnos con el desacuerdo, con el conflicto. Y por tanto, si podemos generar una comunidad que esté de acuerdo en los problemas estratégicos y a lo mejor en desacuerdo en las perspectivas tácticas, bien. Pero yo creo que siempre quedamos empantanados por una cuestión técnica en creer que para que el claustro académico funcione, para que tenga legitimidad, para que pueda decir algo valioso, tiene que ser todo el claustro. Y tienen que participar todos como si sin eso se le resta importancia a la propia voz demandada. Ninguna de las fuerzas que en el fondo operaron, ustedes lo pueden ver con los estudiantes, la heterogeneidad de visiones de mundo que hay. Yo creo que en la mitad de los casos ni siquiera están de acuerdo. ¿Pero qué lograron? Algo que tiene que ver justamente con que pusieron el conflicto en un marco estructural. A lo mejor si nosotros ponemos el conflicto también de la academia en un marco estructural, podemos perfectamente permitir que participen muchas más personas que sientan que en el fondo ese marco estructural les da cabida, reconocimiento, de alguna manera soluciona uno de sus problemas. Si es una consigna genérica, obviamente que prefiero irme a trabajar, porque mañana con las consignas genéricas yo no pago la luz. Y eso ocurre también. El mundo de la vida nos demanda a todos nosotros un régimen de empleabilidad bastante excesivo. En promedio, los estudios que ha hecho el Mineduc indican que en promedio, en las universidades públicas, el rango de edad es de 60 años y que se trabajan aproximadamente 16 horas diarias. Que casi más de 2/3 de los profesores tiene jornadas completas, diurnas, vespertinas y nocturnas, sobre todo por aquellos que completan sus jornadas con los posgrados, que en general en Chile, no así en otras partes del mundo, de América Latina, en general en Chile se hacen fundamentalmente en el horario de 7 a 10 de la noche, que antiguamente era el horario que estaba exclusivamente designado para los CFT y para los IP, porque era justamente un modelo de perfeccionamiento y enseñanza para el mundo de los trabajadores. Es decir, hoy día ninguna universidad se plantea la posibilidad de hacer un programa de posgrado en horarios diurnos con participación exclusiva, porque obviamente no tiene alumnos.
no va a tener alumnos, porque el régimen del trabajo impide que alguien pueda disponer de horas del día para poder desarrollar estas actividades. Entonces, estamos de alguna manera determinados por esa cuestión. Entonces, en ese plano de cómo constituir una legitimidad, yo no lo sé. Yo creo que lo que nosotros hicimos en las Chiles fue algo que se lo voy a mostrar. La carta que firmaron los 800 académicos que tú mencionas fue la carta que convocó el Senado Universitario. Un porcentaje importante de los profesores no está de acuerdo con el Senado Universitario, por tanto no firmó. Y por tanto, esa carta que se presentó como la voz de la Universidad de Chile, muchos no la respaldan porque fue una carta que más bien consideran bastante oportunista. Y por otro lado, hoy día existen aproximadamente 7.000 profesores en la Universidad de Chile. Pero curiosamente, dos terceras partes de esos profesores son honorarios. Ya saben ustedes el viejo dicho, el Estado es el peor empleador. Y en las facultades más pobres de la Universidad de Chile, el valor de la hora pedagógica es 7 veces menor, o incluso 12 horas menor, que en las facultades que se conocen como más prósperas, y que obviamente hoy día no están en paro: economía, ingeniería, medicina. Los propios campus, como en el que yo trabajo, es uno de los campus con las más bajas remuneraciones de toda la universidad. Y concentra 3.000 profesores, porque ahí hay 4 facultades. Está Ciencias, Arte, Filosofía y Letras, Comunicación, 5, y Ciencias Sociales. Entonces, la propia realidad de la Universidad de Chile, ustedes les puede dar cuenta de que tampoco ahí se produjo. De hecho, ahora se creó un consejo académico de profesores agrupados en torno al campus Juan Gómez Milla, que se ha dado una dinámica interna propia para desarrollar un discurso sobre este conflicto más allá de las autoridades, porque no se sienten representados por ellas. De hecho, mañana tenemos, después de la marcha, una reunión justamente para delinear los pasos a futuro. Y una de las estrategias que vamos a proponer, en concordancia con lo que planteó la CONFECH, es exigir a nuestras autoridades que no se hagan parte de la presión que el gobierno está pidiendo, porque ya desde la rectoría de la universidad llegaron indicaciones a las unidades académicas para que empecemos a normalizar el año académico el 17 de octubre. Entonces, ¿cómo se condice el discurso de universidad gratuita si nuestras propias autoridades por debajo, internamente, nos están pidiendo la normalización? ¿Se da cuenta? Entonces, como diría el tango, esto es un quilombo. Y tiene que ver justamente con el hecho de estructurar representaciones académicas. No importa si son 4 o 5, yo insisto en ello. Ya hay que sacarse de encima la falsa idea de que tienen que ser 100 para que la cuestión tenga legitimidad. No. Como en todos los casos, los movimientos se organizan por grupos interesados que, si logran cohesionar y tener un planteamiento firme y que al mismo tiempo se vuelve extensible a los demás, independiente de las visiones del mundo, funciona. Ahora, ¿cuál es el problema? Durante más de 20 años nosotros perdimos la lengua política. Entonces no sabemos hablar una lengua política que no sea más que aquella que nos enseñó la formalidad de las representaciones, de las votaciones, de los acuerdos. Y obviamente yo creo que eso también nos tiene entrampados. Es decir, aquí también tenemos que volver a aprender a pensar políticamente. Y sin duda, como tú bien decías, uno de los lugares donde se pretendió estratégicamente despolitizar justamente el debate fue en la universidad. Y por eso es que todo este modelo de desalojar a los académicos más antiguos, incluso con bonos, ya que como el Estado no da indemnización por año de servicio, e instalar justamente todo un plano de académicos que con menor edad, pero con los grados, empiezan a instalarse en un proceso que no tiene que ver con ellos, sino tiene que ver con el diseño de una política para sustituir un tipo de discurso por otro. Y uno lo puede ver también en las lógicas de contratación que tienen justamente no solamente las universidades públicas, porque este es un modelo que ha instalado las universidades privadas. E incluso ustedes pueden ver que, por ejemplo, en el cambio de estatutos que se hizo en la Universidad de Chile, los indicadores para medir la calidad de un académico están determinados por notas de 1 a 3. Si uno se saca un 1, se salvó. El 1 que uno coloca para reprobar a alguien, a uno lo salva porque es la mejor nota. 2 veces 3 significa que tú quedas marginado del servicio académico, mínimo por 5 años, de acuerdo a los artículos del 33 al 36. Perdón, claro, el 33 al 36, que tienen que ver justamente con la evaluación académica. Ahora, el problema, si tú entras en conflicto con tus autoridades, que son los que te evalúan, la posibilidad de tener un 3
Ahora, hay otras mediaciones y eso se hace eterno porque tú puedes mediar al Consejo de Facultad, del Consejo de Facultad puedes mediar al Consejo de Evaluación y por último, si no el Consejo de Evaluación no te atiende, puedes llegar al prorector que es el cargado del diseño de todo el mecanismo de evaluación de la universidad. ¿Mm? Pero en el camino son como 2 o 3 meses y el estigma de haber sido mal evaluado tiene un peso muy decisivo porque como somos gente que trabaja con las identidades simbólicas, esas cuestiones para nosotros tienen efectos simbólicos también, de credibilidad, de reconocimiento, de espacio. Y además te afectan lo que hoy día es uno de los elementos también de normalización y disciplinamiento de los académicos, la carrera académica. En el sentido Foucaultiano del término, la carrera académica se ha volvido el mecanismo disciplinante de nuestras comunidades. Entonces, obviamente que muchos no quieren participar, incluso por esas razones. Entonces, reconocer la heterogeneidad de la comunidad académica no significa que porque esa heterogeneidad exista, no se pueda construir una política. Yo no sé cómo se hace eso, ¿eh? Y por tanto, el tema de la construcción simbólica del poder en ese plano me resulta más bien pensable en términos de diseñar algunas políticas que tendrían que ver con, por ejemplo, hacer evidente la creación a lo mejor de una asociación nacional de académicos y no de asociaciones de académicos por universidad. O incluso, aunque a nosotros nos resulta un poco incómoda porque es una figura que no la asociamos con nuestra condición laboral, un sindicato. Pero claro, como tenemos esa cosa que somos académicos, ¿cómo vamos a hacer sindicatos? Esa cuestión es de trabajadores, pues. Pero si somos trabajadores, pues, ¿qué creen que somos? ¿No? Aunque tengamos posgrado y hayamos viajado por el mundo y publiquemos libros, seguimos siendo trabajadores iguales. Entonces, no habría que engañarse con la ficción simbólica de tener algunos blasones académicos para desconocer la realidad laboral a la que estamos expuestos. Entonces, a lo mejor la figura del sindicato puede serlo. Ahora, habría que darle el tono suficiente porque, claro, de pronto alguien se podría sentir tocado frente a la idea de cómo me vas a organizar en esas plataformas de reivindicaciones que son propias de los asalariados. Pero nosotros también tenemos reivindicaciones. Ahora, ¿cómo las canalizamos? No sé, porque justamente muchas veces somos nosotros mismos los que entorpecemos nuestros procesos de negociación y de comprensión de nuestra realidad. Por el exceso de ficción, por el exceso de mito a que nos acostumbramos a creer que somos lo que somos. Entonces también probablemente una primera tarea sea, en un sentido postestructuralista, desconstruir nuestros mitos académicos. A lo mejor esa puede ser la primera tarea política, dejar de desalojar una cierta ficción política al estilo de la Cula Barté. Es decir, dejar de pensar que somos algo que no somos y dejar de obstruir lo que podríamos ser, por eso que creyendo que somos, no hemos sido nunca. Yo creo que ahí hay una tensión que podría ser importante. Y por último, yo creo que efectivamente el problema de la comunidad es algo que no existe, hay que construirlo. Y cuando se construye, efectivamente entra el umbral de su desaparición. Por eso que la comunidad es lucha política, nunca es un resultado. Construir la comunidad es sencillamente garantizar que en algún momento ésta se manifieste, pero en su manifestarse también ésta empieza a desaparecer. Por tanto, la comunidad es una construcción permanente. En ese sentido, la idea de la comunidad académica, la idea de que existe un nosotros, deberíamos también de alguna manera desalojar, porque ese nosotros es también un mecanismo de impedimento y de sobreideologización del imaginario académico. Es decir, podríamos empezar a aceptar de que no somos un nosotros, de que tenemos profundas diferencias y que no por eso podemos pensar en constituir estrategias políticas que nos resulten comunes. Pero eso requiere otra conversación, como decía el profesor. Tiene que ver con las miradas internas que cada grupo se tiene que dar. Pero a lo mejor de este claustro ustedes podrían, a nivel regional, proponer asambleas académicas con petitorios específicos y que, ¿cómo saben? En la medida de que al principio a lo mejor llegan 40 nomás. Y nos vamos a levantar porque somos más de 3.000 profesores y que la representatividad. Pero les aseguro que si la asamblea empieza a tener algún grado de efectividad, empieza a connotar, a desarrollar estrategias, y ahí uno debería apoyarse con los propios estudiantes en darle también peso a través de sus redes, etcétera, usar los mismos recursos, es probable que de pronto, no sé, una asamblea regional de académicos que plantee una voz es muy distinto que al claustro académico, los profesores, la facultad tanto, de la universidad tanto.
A lo mejor hay que empezar a imaginar formas de organización que excedan los marcos formales de la organización académica que históricamente nos hemos dado en la universidad. Porque justamente los estudiantes hicieron eso. Se fueron a la calle. Ahora, si el conflicto no se resuelve en la calle, ustedes lo saben bien, se va a venir hacia adentro. Es decir, van a dejar de marchar en la calle y van a empezar a marchar hacia adentro. La marcha va a continuar. Porque si ellos pierden, perdemos todos. La derrota del movimiento estudiantil es por lo menos 20 años más de espera a que un movimiento nuevamente se renueve en la confianza de creer que tiene la capacidad política de poder transformar la realidad sociocultural de este país. Y obviamente los estudiantes van a seguir marchando hacia adentro. Y entonces, ¿a qué nos van a confrontar a nosotros? Y eso es un espacio que no podemos olvidar también. El escenario político ha cambiado. Por tanto, la idea de volvamos a clases solamente la puede pensar aquel que quiere que justamente el escenario no cambie. Pero ¿cómo vamos a volver a clase con lo que ha pasado? Y si volvemos a clase tenemos que volver de una forma tal que lo que hagamos en clase tenga sentido para lo que viene. Si no, nosotros mismos vamos a quedar entrampados en que esto fue un gran y bonito sueño. Volvimos a marchar como en los años 80, a recordar los jóvenes que éramos. ¿Sí? No. Entonces yo creo que un problema de lengua política es también una cuestión que habría que discutir en el claustro. Cómo construir la lengua política, cómo pensarla simbólicamente y cuáles son los temas a determinar. Eso por ahora, me extendí un poco, disculpen. El profesor Carlos Boza le propone a este proletariado académico construir una nueva realidad. Los sueños son posibles. Hay cuestiones que son procesos que obviamente quizás nuestras prácticas puedan instalar, pero que nosotros no vamos a ser los que las van a definir o finalmente proyectar y realizar. Entonces, también uno tiene que ubicar en la coyuntura en la que está inmerso y hasta dónde puede llegar su esfuerzo. Quizás nuestra tarea sea principalmente reponer aquellas dimensiones de lo político, de lo simbólico, que necesitamos para imaginar esa universidad de la que hemos sido desalojados, quizás al modelo de la casa tomada de Cortázar en este caso. No solamente está la casa vacía, sino que también vinieron nuevos huéspedes y decidieron cambiar todo, los muebles, el living, botaron murallas, hicieron despensas, armaron sótanos y después se fueron. Y la dejaron ahí. Y uno tiene que vivir con esa estructura, con ese molde, porque no tiene recursos para poder cambiarla. Tampoco se trata de volver a la antigua casa, como si esta en el pasado hubiera sido mejor que la existente. Para no caer tampoco en ese abuso de memoria al estilo de Renan, que nos hace creer que todo el pasado fue mejor siempre y cuando el presente se hace intolerable. De lo que se trata no es de idealizar el pasado, sino de romper la intolerabilidad del presente, para poder pensar el pasado. Y no modificar el pasado creyendo que de esa forma podemos tener un presente. Que es una tensión que yo creo que también tiene que ver con la memoria de las universidades, sobre todo las memorias violentas de las universidades. Porque al igual que los cuerpos políticos también fueron castigadas, torturadas, quizás de modo no tan explícitos como los militantes, pero también recibieron un daño que quedó ahí, en el silencio de los pasillos, en la estructura del propio edificio universitario, que no es solamente una arquitectura, sino que también es un sistema de conversaciones, un sistema de símbolos, un sistema de prácticas en el fondo. Entonces, teniendo eso en cuenta, creo que pensando en lo que planteaba Javiera, efectivamente la atomización no es un efecto del mercado, la atomización es una política que fue diseñada con el objetivo de rediseñar estos 5 puntos que yo le había planteado al principio. Por tanto, no hay que ver la atomización como un fenómeno, sino que hay que verlo como un diseño. Y por tanto, si yo lo entiendo como un diseño, también puedo comprender cuáles han sido sus fases, sus aplicaciones, y también pensar cómo podría revertirlo. En ese plano, cuando hablamos de crear lengua política, es también arrebatarle a ciertos conceptos su naturalización y volver a convertirlos en mecanismos, en dispositivos, para tratar de estudiar y ver de qué manera funcionan. Y de esa forma, no hacer un camino de reversa, sino que justamente introducirse en ellos y poder hacer las alteraciones que nos resulten pertinentes. Es decir, el pensamiento académico, si lo tuviéramos que decir en términos políticos, es un pensamiento estratégico, porque su tarea es permanentemente estructurar relaciones.
Por tanto, la atomización en el plano justamente del conocimiento nos ha arrebatado esa capacidad estratégica de pensar las relaciones. Entonces, una manera de volver a una lengua política sería reconstruir las relaciones que significativamente hacen posible una lengua académica. No es una lengua política que hablan los académicos, es la lengua política que los académicos tienen que hablar para poder pensar justamente las relaciones de producción y de sentido en las que están envueltos. Porque si no, armemos un partido político, que es otra cosa. Y vamos a disputar justamente los escaños parlamentarios, reformar la ley de otro punto de vista. ¿Se dan cuenta? Es decir, ahí hay una cuestión que es clave, que es un proceso y que obviamente es una tarea de los claustros. En la discusión que nosotros tuvimos en la Universidad de Chile pensando en estas cuestiones, donde advierto, nada está resuelto. Hoy día más bien lo que se ha hecho evidente es que se desarmó por fin la idea de que éramos un nosotros. Se desarmó por fin la idea de que estábamos de acuerdo y que teníamos la misma visión y el mismo propósito. Se ha hecho evidente que tenemos concepciones muy opuestas de universidad, que algunos creen firmemente de que el modelo tal como funciona es exitoso y que solamente por un carácter desaliñado y en algunos casos de áreas no prósperas que no tienen rentabilidad ni productividad económica son justamente los que se resisten a estos cambios. Y obviamente son las áreas de la humanidad en las que han sido tratadas como inútiles y subversivas, como ustedes saben. ¿Por qué? Porque justamente su espacio de formación no está articulado con un modelo de productividad que se centraliza fundamentalmente en la generación de recursos materiales, tangibles. Entonces, lo que nosotros hemos perdido como visibilidad es justamente la incapacidad que tenemos de no defender que los recursos que producimos no son ni tangibles ni materiales, sino que son estratégicos. Ahora, es curioso que el Estado chileno y particularmente los gobiernos de la concertación no hayan prestado ningún interés a un informe que el Banco Mundial en 2006 señaló, a través del cual la única posibilidad del desarrollo era incrementar el financiamiento de la universidad pública y sus estrategias de investigación. Entonces, ahí hay una pregunta, ya que nuestra economía se ha guiado fuertemente por estos parámetros internacionales, ¿por qué los gobiernos de la concertación no siguieron algo que parecía tan beneficioso, no solamente para el mercado, sino que también para el desarrollo universitario? Y no lo decía ningún representante de una corriente, por llamarlo así, liberal republicana, lo decía el Banco Mundial, que señalaba que los procesos de inversión que debían realizar los estados en los próximos años tenían que estar concentrados en las universidades públicas porque por la estructura que tenían, por la convocatoria social que hacían, por el número de académicos que reunían, tenían las mejores condiciones para generar incluso dentro de la lógica del mercado ritmos de producción que el espacio privado no puede producir. Ahora, hay que entender que el mundo de las universidades privadas hoy día es un mundo también heterogéneo. A universidades menores, muchas veces irrelevantes, que obviamente se han focalizado en construir cierto vínculo con el lucro. Pero en el caso chileno, las universidades privadas más importantes, lo que están haciendo es producir ideología. Es decir, es constituir lo que podríamos llamar es la nueva política de una sociedad regida por una nueva concepción de vida. Y por tanto están formando dentro de un modelo de calidad lo que ellos consideran que deben ser los saberes que esos especialistas, que esos profesionales deben aportar. Y obviamente además con un gobierno que favorece su instalación, ustedes pueden darse cuenta de que hoy día parte importante de los puestos que tienen que ver con el diseño estratégico del aparato estatal y por tanto la inversión social están siendo ocupados por esos profesionales. Entonces también hay que desmitificar la idea que las universidades privadas en Chile son puro lucro. No, son espacios de reconstrucción de un pensamiento y al mismo tiempo de una nueva hegemonía. Por eso que hoy día la educación es tan relevante, es tan determinante, porque modificar la estructura de funcionamiento de la educación significa alterar la hegemonía. Por eso que es una pelea hegemónica hoy. Entonces ya no es, y como es una pelea hegemónica, tiene una dimensión contractual, que es la demanda local, y también tiene una dimensión estructural, que es la demanda global. El punto es cómo establecer la asociación entre ambas, no invalidar una en favor de otra. La demanda local y la nacional tienen que encontrar un punto de inflexión. Es decir, tienen que encontrar un lugar donde se vuelvan coherentes políticamente. Porque si no, claro, como decía Javiera, de pronto la importancia del papel confort, aunque puede ser un poco brusco el ejemplo, ¿sitúa qué?
que el tiempo dedicado a pensar estructuralmente el conflicto lo centramos en la conquista del objetivo específico. Entonces creemos que hemos ganado posiciones políticas porque ganamos un punto del conflicto interno, pero dejamos de pensar justamente la relación de este conflicto con el global. Entonces, en ese sentido, el tema de pensar una lengua política significa volver a desarrollar pensamiento estratégico, a articular lo mínimo con lo rotundo, lo significativo con lo necesario. Es decir, volver a desarrollar lo que podríamos llamar una concepción relacional de la vida universitaria, y a partir de ello también negarnos a insistir en que el problema es mío. El problema es de esta sociedad. El problema es de las prácticas de saber que queremos producir. El problema es de las identidades culturales que estamos fomentando. Y yo creo que uno de los temas que no podemos eludir, que los claustros deberían poder colocar, a lo mejor en algún tipo de convocatoria que pudiera generar conversaciones más transversales, a nivel de universidades, por ejemplo, desarrollar otro tipo de práctica, invitar a otras universidades a armar, salirse un poco de las fronteras propias de la universidad, sería honestamente, para enfrentar el tema de la acreditación, discutir el concepto de calidad. Hay que discutir el concepto de calidad. En el momento en que los profesores son capaces de colocar el diagrama de lo que debe entenderse por calidad, de cuáles son las exigencias de la calidad y bajo qué condiciones deben convertirse en prácticas docentes, obviamente que colocamos en jaque la lógica de la acreditación. Lo que ha ocurrido es al revés, es que la lógica de la acreditación ha determinado un concepto de calidad que se impone como normativo. Y al imponerse como normativo y estar presionados por los recursos y por las legitimidades que da la acreditación, lo aceptamos acríticamente. Ahora, sin negar la acreditación, uno puede discutir la calidad y, por tanto, exigirle a la acreditación que establezca un concepto de calidad que sea proporcional a las realidades de las universidades y que no opere como un concepto matriz que se puede aplicar de la misma manera a realidades económicas, culturales, institucionales, universitariamente distintas. No es lo mismo lo que ocurre en Santiago que lo que ocurre en regiones. Los niveles de concentración son espantosos. Es decir, Santiago tiene el 52% de la oferta educacional del país. Y obviamente que ahí se está entonces desarrollando una concepción estratégica sobre el país a partir de la formación de profesionales. Entonces, no es solamente el problema de formar para el mercado, sino que también se está formando para la política y se está formando para el poder. Es decir, hay que sacarnos de la cabeza la idea de que las universidades son instituciones neutras y que el modelo neoliberal las despolitizó, al contrario, las está politizando en otro sentido, porque está generando un nuevo tipo de movilidad. Hoy día la movilidad social se da justamente a partir de esta nueva relación entre mercado y universidad. Y eso es una movilización política. Es decir, nadie podría decir que el mercado desmoviliza, al contrario, el mercado nos tiene movilizados todo el día. Todo el día nos tiene movilizados. Entonces, es fascinante el punto de cómo desalojar la idea del mercado como pura racionalidad económica y también volver a pensar al mercado como una racionalidad política. Schumpeter lo decía, sería un error creer que las realidades económicas solamente son realidades económicas. Yo me quedaría con eso hasta ahora. Les agradezco su tiempo y muchas gracias por su pregunta.